La historia de la antigüedad tardía siempre ha sido, al menos en mi opinión, como un patito de feo dentro de la divulgación histórica, porque quizá es demasiado compleja, puede llegar a ser demasiado densa, ¿no? Para intentar transmitirla al público en general, a la sociedad, que no tiene los conocimientos profesionales y profundos que puede tener cualquier profesional de esta rama de la historia. Pero el hecho de que sea compleja, que sea difícil de transmitir, no significa que no tengamos que hacerlo. Y precisamente la semana pasada tuvimos el placer y el honor de tener en este podcast a el gran José Sotochica, que nos vino a hablar sobre la caída del Imperio Romano en Occidente. Y vinculado más o menos con esta época, más o menos aproximadamente, tenemos otro programón hoy reservado para hablar sobre esta antigüedad tardía que tanta divulgación merece para ser comprendida por el gran público. Por supuesto, no podíamos hablar de otra cosa que de los visigodos, una de las civilizaciones más importantes que han vivido a lo largo de la historia en la península ibérica. Y bueno, puestos a hablar acerca de los visigodos, acerca de su cultura, de su civilización y de su importancia, hoy he tenido el placer de contar en este programa y he tenido el honor de contar en este programa con Santiago Castellanos, doctor en historia y profesor titular de historia antigua en la Universidad de León. ¿Qué tal estás, Santiago? Hola, ¿qué tal, Óscar? Encantado de participar en tu proyecto de divulgación, que estamos en contacto hace tiempo, pero no habíamos tenido ocasión de poder coincidir en una entrevista. Y aprovecho para felicitarte, es un placer para mí intervenir y aprovecho para felicitarte por el gran proyecto Historiae, que está muy presente, pues como has dicho, en todas las redes sociales, así que es un placer. Para mí es un gran placer tenerte hoy aquí porque también eres un referente en el mundo de la divulgación histórica porque no solo haces me refiero a todo tipo de productos de divulgación histórica en redes sociales, en conferencias, etcétera, etcétera, sino que también tienes una vertiente muy importante y laureada de divulgación histórica en novelas históricas. Y de hecho, creo que dentro de poco, no sé si doy la primicia para algunos, publicas nueva novela histórica precisamente sobre los visigodos. Sí, rozas la primicia porque el libro está en este mismo instante en el que estamos hablando tú y yo. El libro está en máquinas, está en imprenta y dentro de unos días pues ya estarán los primeros ejemplares en papel. Es una novela histórica sobre los visigodos, sobre el reino visigodo de Hispania. De hecho, se titula Rey de los Godos, que ya es un título muy significativo, y está ambientado en la Hispania del siglo VI y comienzos del siglo VII. Y de hecho, ya que hablas de primicia, aunque ya está colgada en internet, en la editorial, es la editorial Edasa, me vas a permitir que te presente a ti y a los espectadores que nos están viendo por tu canal de YouTube. No sé si se aprecia con los reflejos. Esta es la cubierta de la novela, que ya está, bueno, ya, como te digo, ya está en máquinas, ¿no? Es una cubierta que a mí me parece alucinante, me parece una cubierta chulísima, y tengo que adelantar, aunque luego si quieres podemos hablar un poco de ella, que aunque aparece ahí una espada preciosa, eh, la novela tiene más que ver con el mundo de la intriga y también con el mundo de las pasiones humanas que son atemporales, que estrictamente con el mundo de las batallas. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Y al hilo de la divulgación, para que veas que me ha ambientado para ti y para tus espectadores, mirad qué camiseta tan chula me he puesto del Regnum Gozorum. ¿Eh? Es decir, que vengo ambientado al máximo para hablar de divulgación del reino godo, ¿no? En Hispania. Oye, yo solo te digo una cosa, tienes que pasarme el enlace para poder comprarme esa camiseta. Pues tienen en el enlace, tengo otra porque, claro, mencionabas antes a mi colega y conocido José Soto. eh, yo soy profesor de historia de Roma en la universidad y me he dedicado, bueno, de hecho, mañana empiezan las presentaciones del curso, empezamos el curso académico y tengo que ir a presentar la asignatura de historia de Roma. Lo digo porque una de las camisetas que conseguí en este enlace es una preciosa con el Imperio Romano
en el pecho. O sea que ya te lo pasaré, ya te lo pasaré. Bueno, desde luego voy a tener que hacer una lista de todas las camisetas que quiero. Bueno, y la tuya también es chulísima ahí con tu proyecto, ¿eh? Muy bien, muy Ah, bien. sí, gracias. De hecho, también tengo por ahí, he visto una que necesito como el agua para beber, que es sobre qué han hecho los romanos por nosotros, ¿no? Y sale Ah, todos ya, estos ya, ya. diálogos de la película de la vida de Esa Brian. también me gustaría tenerla a mí, me gustaría tenerla a mí. No, pues nada, intercambiamos camisetas. Y bueno, precisamente me ha gustado mucho, o sea, la portada es alucinante. Todos los que la puedan ver en YouTube, estoy seguro de que están de acuerdo conmigo. Pero me ha venido súper apropiado para hacerte esta primera pregunta. Porque claro, yo creo que a nivel de divulgación, a nivel del público, de la sociedad, hay muchas dudas con la cuestión de los términos, de los conceptos. Porque claro, por ejemplo, tu novela se llama El Rey de los Godos, pero aquí hablamos de los Sí, visigodos. Y después sí, también están en Italia los ostrogodos. Entonces a lo mejor sí. podríamos empezar por diferenciarlos y ver quiénes fueron los godos, los visigodos, los ostrogodos, qué diferencia hay entre ellos. Es importante esto que mencionas y probablemente no sea la última vez en la charla que vamos a mantener que yo apele precisamente a mi condición de profesor de historia de Roma. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, el otro día hablabais del final del Imperio Romano. Yo escribí un ensayo ese sí que no era una novela, era un ensayo académico sobre el final del final de Roma en la editorial Marcial Pons de Madrid. Y quiero decir que aunque yo trabajo sobre los godos, sobre los visigodos, ahora vamos a hablar de ese problema terminológico, no dejo de ser un profesor de historia de Roma. Es decir, cuanto podemos entender del origen de los godos y de lo que va a ir sucediendo después, tiene que ser necesariamente desde el punto de partida que supone el mundo romano. No de otro modo podemos entenderlo. Empezando por los términos, que tú mismo has hecho alusión a esa cuestión. Por ser muy breve, los romanos van a ir anotando el concepto de godos, el concepto de goti escrito, claro, en la medida, como siempre en Roma, en la medida en la que a ellos les interesa. Y aunque hay algunas referencias antiguas, en el periodo muy alto imperial, en época de Plinio, en época de Tácito, ¿verdad? Estamos en la segunda mitad del siglo I después de Cristo y en el caso de Tácito, finales de ese siglo I y primerísimos años del segundo, hay algunas referencias que podrían, aunque yo no estoy completamente seguro, podrían referirse a los godos. Lo que sí es de todo punto cierto es que desde mediados del siglo III los tenemos claramente atestiguados. Con esa etiqueta, ese label que dirían hoy los cursis de godos, gothi, G-O-T-H-I. Pero a la luz de lo que vamos sabiendo sobre ellos a partir de ese siglo III en el que pactan con Roma, recordad todos los que nos estáis escuchando que el siglo III es un siglo muy convulso en el mundo romano, donde en ocasiones, sobre todo en las décadas centrales, se suceden unos emperadores. Es lo que los tratadistas antiguos llamaban entre comillas, la anarquía militar. Es decir, porque había numerosos emperadores efímeros a veces de origen militar. Y varios de estos o pactan con los godos o se enfrentan a ellos. Siglo III. Ese es el motivo por el cual el mundo romano empieza a informar sobre los godos. Y les seguiremos la pista en el siglo IV, en el siglo V y luego ya, como todos sabéis, con su establecimiento definitivo ya en Hispania en el siglo VI hasta el final del reino godo a comienzos del siglo VIII. En cuanto a los godos, visigodos y ostrogodos. Bueno, aquí hay un marasmo de confusión porque en realidad esta primera etiqueta que acabo de explicar, los godos, no es un pueblo único, es un magma de muchos pueblos entre los que los romanos nos citan algunos nombres, por ejemplo en el siglo IV, y no quiero aburrir mucho a tu audiencia con nombrecitos hostiles, tales como Greutungos, Tervingios, ¿verdad? Que son pueblos godos que estaban al norte del Danubio, que van a pasar
segunda mitad del siglo IV hacia el imperio, pero había otros. Es decir, que los godos nunca, y sería la primera idea importante que quisiera colocar a tu audiencia hoy, los godos nunca fueron un pueblo único, como decía el otro, una unidad de destino universal. No, fueron una amalgama, un mosaico variopinto de pueblos que los romanos identificaban con este concepto de gozo. Siglos III, IV, luego las cosas irán cambiando. Visigodos y ostrogodos. Claro, en esta confusión, por ejemplo, un autor como Jordanes, que es un autor que tiene orígenes familiares precisamente godos, pero que escribe en el mundo romano, en este caso en el mundo romano oriental, y en una fecha tardía, en la época del siglo VI, que es en la Constantinopla de Justiniano, en esa fecha tan tardía, él recopilando textos anteriores, por ejemplo, de un senador romano muy bien informado, Casiodoro, comienzos del siglo VI, Jordanes, que escribe ya avanzado ese siglo VI, dice que hay una relación entre estos greutungos con los ostrogodos y los tervingios con los visigodos. Bueno, verdaderamente la impresión que tenemos es que estos términos de ostrogodos y visigodos son términos más tardíos, es decir, son términos que están operando, por ejemplo, en el caso de los ostrogodos en el quinto y sobre todo en el sexto, y en el caso de los visigodos, que nos interesa más, porque los ostrogodos son, por decirlo rápidamente, godos que se han asentado en Italia a finales del siglo V, poco después de la desaparición del Imperio Romano de Occidente. Si esa desaparición la fechamos 476, deposición de Rómulo Augustulo, a partir de 490, 493 ya tenemos la hegemonía de los ostrogodos de Teodorico en Italia hasta mediados del siglo VI. Esos son los ostrogodos, ¿verdad? Pero los visigodos, que nos interesan más, es un término que aparece en griego y en latín hasta donde yo llego en el siglo VI, aunque hay ahí un término como besi, depende de las grafías, que aparece en algunos documentos estratégicos romanos en el quinto. Pero fundamentalmente, visigodos es un término que comienza, que lo empezamos a ver claramente, desde el sexto, en griego, Procopio de Cesarea, que también escribe como Jordanes desde el imperio de Justiniano, pero escribe en griego, pero utiliza el término visigodos, y en latín, pues por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza el Papa Gregorio Magno, que como todos vosotros sabéis es obispo de Roma entre 590 y 604, por ejemplo, cuando habla de la misión de Hermenegildo a Constantinopla, de Leandro a Constantinopla en favor de Hermenegildo, dice Leandro dice pro causis fidei visigozorum, o sea, por las causas de fe de los visigodos. Por lo tanto, y acabo la respuesta. Visigodos y ostrogodos es una construcción un poco posterior, como para diferenciar los grupos que se habían ido estableciendo en Italia y, en el caso de los ostrogodos, y en la Galia y en Hispania, en el caso de los visigodos. ¿Qué es lo correcto? Podríamos preguntarnos. Hombre, no es incorrecto hablar de visigodos. Lo que pasa es que yo tiendo más a hablar de godos, te diré por qué. Porque en los textos del reino godo, de la camiseta, o del que os enseñaba antes, o del de la novela, Rey de los Godos, ese reino godo de Hispania, ellos mismos, el rey se titulaba Rex Gozorum, no Rex Visigozorum, aunque el término se usaba, el término existía, pero ellos habitualmente, oficialmente, se titulaban godos, aunque se usaba a veces visigodos. Esa sería, a grandes rasgos, la respuesta a un asunto muy complejo. Sí, y es curioso que en este caso concreto hagamos estas diferencias, ¿no? Entre visigodos, ostrogodos y demás, cuando, por tu respuesta, digamos que los godos serían igual, ¿no? A nivel terminológico que, por ejemplo, los galos o los germanos, que eran un conjunto de pueblos enormes, pero que los metemos todos en un mismo saco. Eso es, en realidad todo esto viene, y otra vez voy a apelar ahí a mi condición de profe de historia antigua. Entonces yo voy a mis fuentes siempre. En este caso tenemos que irnos al mundo griego.
En realidad el mundo romano cataloga a los pueblos con los clichés intelectuales que había heredado, sobre todo en la época republicana, en la época de la República, especialmente a partir de la Segunda Guerra Púnica. Como todos vosotros sabéis, la Segunda Guerra Púnica, que acaba 202, batalla de Zama, y 201, capitulación de Cartago, le abre a Roma las puertas del Mediterráneo, también el occidental, pero sobre todo me refiero ahora al oriental, con las conquistas en el Mediterráneo oriental del siglo II a.C. Esas conquistas le van a entregar a Roma, entre otras muchas cosas. Siempre se habla de los 150.000 epirotas que había esclavizado Emilio Paulo, ¿verdad? Después de la batalla de Pydna de 168 a.C. Pero verdaderamente llegaron también otras cosas, como por ejemplo las ideas. Y esas ideas, que lógicamente en Roma siempre había habido ideas griegas, desde los orígenes de Roma, pero no podemos tampoco entender esto que tú que me acabas de preguntar, si no entendemos que los romanos catalogan sobre su ADN intelectual, que tiene mucho que ver con la antropología helénica. Y como tú muy bien has dicho, estos términos como galos, germanos, godos, pues nos recuerdan a los términos de los escitas, por ejemplo, que usaban los griegos, o la manera de los griegos, que los griegos tenían de entender al bárbaro, que va a ser la que van a tener los romanos, y con ella se van a referir a los godos y a otros pueblos. Después de todo, como siempre suelo decir yo, la palabra bárbaros es una palabra inventada por los griegos con una etimología onomatopéyica. Bar. Es decir, al que no le entiendo, iba a decir ni Pamplona. Yo, como soy riojano, tengo afinidad con Pamplona, en este caso con mis colegas navarros, ¿no? Es decir, que no entienden nada y se inventan la palabra bárbaros, que tiene una etimología despectiva. Esa es la manera de describir. Y siempre que podían, aunque a veces eran puntillosos y, por supuesto, escribían minuciosamente, pero cuando podían, ya sabéis todos, los que siguen tu canal, por definición, son aficionados a la historia romana, y todos sabrán perfectamente que los romanos tienen una especial predilección, igual que nosotros en nuestros días, por las abreviaturas, por abreviar. En la epigrafía lo sabemos muy bien, ¿verdad? Pero desde el punto de vista antropológico, si podían meter en el mismo saco a todos los que pudieran meter, los metían, porque era más fácil. Lo que pasa es que a veces por motivos militares o de estrategia, pues ya entraban en disquisiciones, ¿no? Sí, y si no, que se lo digan a Julio César y sus comentarios sobre la guerra de las Galias, que ahí te hace todo tipo de Perdona, distinciones. ¿quieres decir, Oscar, a sus comentarios sobre la Guerra de las Galaxias? Ah, No, lo digo porque una vez un alumno me puso en un examen, yo había preguntado algo de la conquista de las Galias y del Imperium extraordinario de César después de Ujú, su consulado del 59, cuando en el 58 se sí. va a las Galias, y un alumno me puso aquello del comentario bueno, lo puso en español, no en latín, comentario de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Ah, No, era una pequeña broma porque me he acordado de ese examen, es una ujú. anécdota que siempre me viene a la memoria. Bueno, los profesores tienen miles de anécdotas Sí, de sí. ese estilo o muchas más, pero esta es buena, esta es muy buena. Me Esta es tiene ese buena, esta fallo. es buena. Esta es buena porque ¿no? Si lo piensas, bueno, después de todo, la Guerra de las Galaxias ya sabéis que tiene mucho de romano, o sea que Sí, sí, de hecho, el de hecho proceso de hicimos hace un tiempo un programa precisamente sobre la pues lo inspiración buscaré. histórica detrás de Star Wars. Lo buscaré porque soy aficionado a esa conexión. De hecho, Mm, tengo bueno, la promoción de una serie de cuestiones sobre la novela y sobre otros proyectos de divulgación que tengo en ujú. mente, la imagen, ciertas imágenes icónicas que a todos nos vienen a la mente claro, tú eres más joven que yo y dices, igual que mis hijos, dices Star Wars. Los de mi generación decimos la Guerra de las Galaxias. Pero sí, bueno, eso está muy estudiado. De hecho, hay libros sobre eso. Mm, Bueno, buscaré vuestro programa porque me interesa mucho. Pero mm. bueno, igual me temo que tenemos que regresar al Arico y estas cosas. Sí. Y A mí me gusta precisamente, más, me gusta más Star Wars que Alarico, pero bueno, sigue. bueno, no te preocupes que te pasaré el enlace.
Te lo agradeceré. Y, y bueno, como hemos mencionado, estos visigodos, estos godos, me refiero, no se desarrollaron como civilización en la península. Me refiero que no partieron de allí, no nacieron allí, sino que nacieron en otra parte y de allí al final acabaron en la península ibérica. Entonces, quizás podrías contarnos acerca de cómo fue este viaje, o sea, dónde se originaron y cómo llegaron a establecerse en la península ibérica para fundar, ¿no?, el reino visigodo de Toledo que todos conocemos. Bueno, partimos de una premisa, porque no me quiero extender tampoco muchísimo en las respuestas. Mm. Partimos de una premisa, y es que cuando hablamos de godos, como he dicho antes, tenemos que entender que sobre todo en su proceso formativo es una amalgama de pueblos. Hay muy distintos grupos que poco a poco van teniendo esa identidad general, por lo menos a ojos del imperio. Porque una idea importante que tu audiencia tiene que conocer inmediatamente es que, digamos que los godos como tal entidad, lo que luego será una entidad política, por ejemplo, en las Galias en el siglo V o aquí en Hispania en el siglo VI, en su proceso formativo no desarrollan una narrativa que haya llegado hasta nosotros. Es decir, dicho con otras palabras, lo que sabemos sobre los godos lo sabemos por el espejo de Roma. Es decir, que como también he dicho yo en alguna conferencia que podéis buscar tu audiencia en la Fundación Juan March de Madrid, Mm. que tienen mucha audiencia, yo siempre pongo ese símil del espejo. ¿eh? Vemos a los godos por el espejo que a veces puede ser deformante de la realidad que tienen los romanos. Pero en su origen hay una tradición que llega hasta Jordanes, ese autor que os he dicho antes, del siglo VI, una tradición que achacaba su origen más antiguo a lo que nosotros hoy llamaríamos más o menos el sur de Escandinavia. Y dice que de allí una serie de líderes, de caudillos legendarios, pasaron al continente y ya por la zona del actual, lo que hoy es Polonia, irían descendiendo a buscar ya las zonas tristemente de actualidad en nuestros días, como es todas las zonas del sur de Ucrania. Esa es una tradición que recoge Jordanes, pero en modo alguno estamos seguros de que esto sea así. O sea, es algo que los especialistas en la etnogénesis, es decir, en la formación del mundo godo, pues discuten a veces acaloradamente. Y la otra tradición académica al respecto parte más bien desde el continente directamente y suele asociar el rastreo de lo que las fuentes romanas nos van diciendo en el siglo III y en el IV, de dónde están los godos más o menos, suelen asociarlo, digo, algunas tradiciones científicas, académicas, universitarias, de tipo arqueológico, con ciertas culturas arqueológicas de, como te he dicho antes, ese corredor que va desde la actual Polonia hasta el actual sur de Ucrania. Hay una serie de culturas arqueológicas que no quisiera, la cultura de Vilbark, la cultura de Chernahov, que no vamos a entrar ahora en detalle, que se localizan en ese corredor respectivamente, pero en el estado de los conocimientos, lo que yo sí considero de todo punto seguro es que, como muy tarde, avanzado el siglo III, los godos ya están en esa zona que te digo, al norte del Danubio, pero con toda seguridad en el siglo IV. En época de Constantino, por ejemplo, que tiene unos enfrentamientos con ellos. Constantino, ya sabéis que gobierna el mundo romano en el hasta 337, hasta su muerte, y tiene una serie de enfrentamientos, pero también llega a ciertos acuerdos con ellos. Están ya ahí, en el siglo IV están claramente al norte del Danubio, es decir, fuera de Roma, fuera del imperio, al norte del Limes. Zonas de la actual Rumanía y zona del sur de la actual Ucrania, más o menos, para entendernos. Repito que se trata de grupos muy dispersos, con jefes militares que en modo alguno tienen una unidad política ni militar. Ese equilibrio, más o menos, queda totalmente alterado porque a mediados del siglo IV aproximadamente e inicios de la segunda mitad del siglo IV, otros grupos externos que vienen de las estepas asiáticas, me refiero a los hunos,
no a los hunos de Atila todavía, que esos son los hunos del siglo V. Grupos asiáticos, que las fuentes identifican como hunos, presionan hacia el sur, hostigan a estos grupos que se ven necesitados de llegar a un pacto con Roma. Como digo, las relaciones de estos godos, por simplificar, de estos godos que están divididos en múltiples pueblos diversos, con Roma habían sido tanto de pactos como de guerras desde el siglo III. Pero llegan a un gran pacto final, que sí tenemos perfectamente medido, tanto en el tiempo como en el contenido, por un informador extraordinario que conoce muy bien lo que está pasando, entre otras cosas porque había sido oficial imperial y además tenemos la suerte de que fue un historiador excelente, bastantes de cuyos libros, no todos, han llegado hasta nosotros. Me refiero a Amiano Marcelino. Amiano Marcelino, que es un observador muy crítico con el imperio, precisamente porque él se siente muy, muy del imperio romano, él ha sido oficial y le duele la situación, critica el pacto porque dice que el emperador de las provincias orientales, Valente, hermano de Valentiniano y tío de Graciano, que gobernaban en las provincias occidentales, el imperio todavía no se ha dividido como tal, ya sabéis que se divide oficialmente a la muerte de Teodosio, unos años después, pero sí que se han repartido las provincias. Y este Valente, entre otras cosas, tenía un objetivo que ya sabéis que es algo recurrente en la historia de Roma, pero desde la República, que son los enfrentamientos con el gran vecino oriental, que había sido, por ejemplo, los partos, recordad la época de la República, la batalla de Carras, de Licinio Craso, o luego Germánico recuperando, ¿verdad?, los estandartes de las legiones de Craso, etcétera, etcétera. Es decir, siempre había habido esa tensión. Y Valente proyectaba una campaña, en este caso ya, contra los persas sasánidas, una gran campaña, y necesitaba mano de obra militar. Y también mano de obra para los campos de las provincias romanas de Mesia, Tracia, ya propiamente romanas, es decir, al sur del Danubio. Lindando con el Danubio, pero ya al sur. Llegan a un pacto. Los godos, o ciertos grupos de los godos, pasarían al imperio, y de hecho pasaron, año 376 después de Cristo, pero los romanos, las autoridades incumplieron los acuerdos. Aquello fue un desastre desde el punto de vista humanitario, que diríamos nosotros hoy, con campos de, lo que nosotros hoy llamaríamos campos de refugiados en condiciones durísimas, donde Amiano Marcelino, que tiene información, porque él ha sido militar y tiene informantes, le cuentan cuestiones que a él le aterran, y los godos se sublevan contra esa situación, ya están aquí, ya están al sur del Danubio, ya están en el mundo romano, y se produce 2 años después la famosa batalla de Adrianópolis, 378. Amiano, fíjate, Óscar, y toda tu audiencia, estaba tan absolutamente, iba a utilizar otra expresión, decía Baroja que los riojanos somos un poco brutos, pero iba a utilizar una expresión un poco bruta que usamos mucho los riojanos, pero digamos que Amiano se había impresionado tanto con la situación que acaba su historia con esto. Su historia de Roma la acaba con esto y dice, poco más o menos con estas palabras, que había sido la derrota más dura que habíamos tenido nosotros, los romanos, dice Amiano, fíjate, desde la batalla de Cannae, que como todos vosotros sabéis, es de la época de Aníbal, 216 a.C. Estamos hablando de más de medio milenio antes, que se dice pronto, más de medio milenio antes. Y claro, esta victoria de los godos, digamos que ya cambia la situación. Se ha calculado que las provincias orientales perdieron a 2/3 de sus ejércitos en la batalla, que se dice pronto, 2/3. Tuvieron que impulsar a Teodosio, el hispano Teodosio, para que recompusiera la situación en Oriente, en las provincias orientales, llegase a un acuerdo con los godos para equilibrar un poco la situación, y a partir de ahí sí entra otra fase en la formación de los godos, ya desde finales del siglo IV, desde los años 90 del siglo IV, liderados por Alarico, que es otra fase diferente. Y ahí esta peripecia geográfica por la que tú me comentabas, tú me preguntabas, va a ir avanzando por el Ilírico, toda la zona de los Balcanes, con una incursión a Grecia y en varias ocasiones hacia Italia.
principios del siglo V estamos ya, por ir abreviando, con resultados nada gozosos para Alarico y sus godos, porque claro, el emperador de las provincias occidentales era Honorio, hemos avanzado en el tiempo, ya ha pasado Teodosio, ya estamos en los primeros años del siglo V, y Honorio era un muchacho, y quien le sacaba las castañas del fuego era el gran general Estilicón. Estilicón había frenado a Alarico, pero Estilicón, pues como tantas veces pasa en la historia de Roma, cayó en desgracia y fue ejecutado, ¿verdad? A partir de la ejecución de Estilicón ya Alarico sí va a sitiar varias veces Roma y se produce finalmente el saqueo de Roma que todos conocéis del verano del año 410. Que si queréis hablamos un poco de ello, pero simplemente decir que esa es otra fase de ese mapa por el que tú me preguntabas. Su cuñado Ataulfo llevará a los godos a las Galias, brevemente a Barquinona, actual Barcelona, en torno a 415, se terminan instalando en las Galias por una serie de cuestiones que también podemos comentar, primados por el imperio, y ese reino godo de las Galias va a durar un siglo, desde 418 aproximadamente hasta principios del siglo VI, que ya progresivamente los godos se instalan en Hispania. Ese sería, muy a grandes rasgos, y como decía Julio César, magnis itineribus, o sea, a toda leche, a toda pastilla. Ese sería un poco la peripecia en el mapa del mundo romano de los godos para llegar, fijaos, desde donde hoy tristemente están teniendo lugar los combates de la guerra de Ucrania, y además en toda esa zona, del sudeste más o menos, y la actual Rumanía también, hasta Hispania. Pero, por favor, siempre en esa idea general que os he dicho al principio de la entrevista, que los godos no forman una unidad, sino que son muy diversos grupos. De hecho, y es la última idea que te comento en esta respuesta, en todo este periplo se les van a ir adhiriendo, añadiendo, juntando grupos muy diversos, entre los que había griegos, había itálicos. Por ejemplo, sabemos por las fuentes que a este Alarico que ha entrado en Italia a comienzos del siglo V se le unen miles de esclavos y miles de campesinos en situaciones paupérrimas que deciden unirse a estos godos en esa marcha, ¿no? Quiero decir que hay una verdadera etnogénesis, una verdadera evolución, siempre por debajo de la epidermis que nos dan los textos, las etiquetas. Es muy interesante, como decía, para desmontar muchas simplificaciones, ¿no? Muchas simplezas, muchos bulos, muchos tópicos que hay alrededor de estas y otras civilizaciones cuando hablamos de la historia antigua. Y precisamente, si no estoy equivocado, esa mención que has hecho ¿no? El asentamiento de los godos en la Galia, supongo que te referirías al reino visigodo de Tolosa, que es una de las fases principales, ¿no? Digamos, Sí. de esta civilización a nivel divulgativo. Y después la otra sería ya cuando entraron a la península y se asentaron, creando el reino visigodo de Toledo. Quizás podemos avanzar brevemente hacia esa época y contar un poco acerca de cómo fue su historia, por lo menos hasta Sí, que llegaron los musulmanes. sí, sí, no, muy brevemente. Mira, como tú muy bien dices, se suele hablar de reino visigodo de Tolosa o reino godo de Tolosa. Tolosa, en este caso, tenemos que aclarar que no es la Tolosa de Guipúzcoa, sino que es Toulouse, la actual ciudad de Toulouse, en el sur de la actual Francia, que era la Tolosa romana. Fíjate, los godos son instalados allí por un acuerdo con el imperio, porque después del saqueo de Roma, voy a utilizar fechas porque sin fechas no podemos entendernos. Hmm. Tampoco se trata de machacar a la audiencia con fechas, pero sí algunas para que nos vayamos ubicando. El saqueo de los godos de Alarico en Roma había tenido lugar en el verano de 410. Alarico muere poco después en Italia y Ataulfo es el que conduce a los godos, los saca de Italia, los lleva hacia las Galias, brevísimamente en la actual Barcelona, unos meses nada más del año 415, además será asesinado allí. Y, y entonces el imperio pacta con los godos porque, claro, en Hispania, unos pocos años antes,
habían entrado otros pueblos bárbaros, suevos, vándalos y alanos, que a toda tu audiencia les suenan. En el estado actual de los conocimientos tendemos a pensar hoy que más que una invasión, esta entrada de suevos, vándalos y alanos en Hispania en 409, es decir, un año antes del saqueo de Roma, por ejemplo, de Alarico, más que una invasión había sido producto de la propia geopolítica interna romana por una serie de usurpaciones que ahora no tenemos tiempo de explicar. Lo cierto es que el imperio de Honorio no tenía tampoco un margen de maniobra militar tan grande y termina recurriendo a estos godos para utilizarlos por un foedus, un tratado, por eso se convierten en foederati, es decir, los que tienen el tratado. De ahí viene nuestra palabra que tan de moda está ahora por el tema del fútbol y también por el tema de ciertas comunidades autónomas, la cuestión de la federación y lo federal. Viene del foedus, de la foederatio. Bueno, pues los godos tienen un foedus con Roma, un acuerdo, un tratado, para, me permitís una expresión un poco coloquial, para darles caña a estos bárbaros que habían entrado en 409 y efectivamente entre 415 y 417 aproximadamente, estos godos están aquí en Hispania repartiendo cera a estos otros pueblos bárbaros, no con el éxito que el imperio pretendía, no vencieron ni mucho menos a todos. Por ejemplo, los suevos consiguen consolidar su reino en la Galaequia, es decir, en el noroeste de la península ibérica, y los vándalos o unos grupos vándalos van a consolidarse en la Bética y finalmente pasarán al norte de África, estableciendo allí su reino en el norte de África. En premio a estas campañas, el imperio los asienta en las Galias, 418. Ese es el reino de Tolosa al que tú te referías. Un reino que tenemos bien documentado, por ejemplo, por personajes como Sidonio Apolinar, que verdaderamente en sus cartas, que yo estudié con mucho tiempo de estudio para el libro que te decía, aquel ensayo se titulaba En el final de Roma, en Marcial Pons, le dediqué muchísimo tiempo a estudiar cómo la aristocracia de la Galia realmente, pues poco a poco tuvo que ir asumiendo que este era un reino que como decía la película, ¿no? Había llegado para quedarse, ¿no? Y claro, igual que otros pueblos bárbaros que pululaban por allí, como los burgundios en el corredor del Ródano, o los francos que desde el curso bajo del Rin, poquito a poquito, avanzando el siglo V, van a ir expandiéndose por la Galia. Lo tenemos muy bien documentado. Hay leyes, por ejemplo, de Eurico, sin ir más lejos, que ha llegado parcialmente hasta nosotros. Se va a celebrar algún concilio, y bueno, esos textos han llegado hasta nosotros, así como estos cientos de cartas de Sidonio Apolinar. Es decir, que es un reino que ahora no tenemos tiempo de explicar, pero que tenemos bastante bien documentado. Lo que sucede es que ese reino, claro, el problema que va a tener es este que te digo, el expansionismo de los francos. Sobre todo cuando los francos, que como los godos y estos otros grupos que hablábamos antes, eran también un lío tremendo de grupos más pequeñitos, pero Clodoveo los va a lograr no unificar del todo, pero sí casi unificar del todo bajo su liderazgo militar y político, y finalmente se van a imponer sobre los godos, la famosa batalla de Boyé, ¿verdad?, a comienzos del siglo VI. Se suele decir que esa batalla marcó, digamos, el punto de inflexión para hablar de la última etapa, que es la que más nos puede interesar, que es la del reino visigodo o reino godo en Hispania. De todos modos, tenemos argumentos más que suficientes para mostrar que efectivamente los godos ya habían ido viniendo aquí en el siglo V, ya habían tenido aquí guarniciones en el siglo V, que tampoco ahora tenemos mucha ocasión de explicar, pero tenían guarniciones, por ejemplo, en Emérita, en la actual Mérida, por ejemplo, en la Tarraconense, en Caesar Augusta y especialmente en ciudades de la Tarraconense oriental, la zona de la actual iba a decir la actual Tárraco, de la actual Tarragona, de la actual Tortosa, de la actual Barcelona, en todo ese litoral, en la época de Eurico y en la época de Alarico II, es decir, finales del siglo V y primerísimos años del VI.
Y también sabemos, esto antes de la batalla, y también sabemos que después de la batalla, los godos mantuvieron ciertas posesiones en la Galia meridional gracias a la intervención de los ostrogodos por los que tú preguntabas antes, que estaban asentados en Italia, pero su rey Teodorico decidió ayudar a estos godos del sur de la Galia. Fíjate que esto es curioso. Esa franja del sur de la Galia, que mutatis mutandis es lo que nosotros llamamos hoy la Costa Azul, bueno, se quedaron una cosa fea, ¿verdad? La Costa Azul, que sabéis que es preciosa, y la zona de la Provenza, que también es una maravilla, ¿verdad? Bueno, toda esa zona, más o menos, que se va a llamar Septimania, o se llamaba Septimania, la zona de la Galia Narbonense, se va a conservar por los godos, esto es curioso, hasta el final. Los madridistas decimos, perdón por la confesión futbolera, los madridistas decimos hasta el final vamos real, ¿no? Bueno, pues los godos hasta el final mantuvieron la Septimania, mantuvieron la Narbonense, hasta el final prácticamente de su existencia. Y quiero decir que después de la batalla de Boye, en los primeros años del siglo VI, hay migraciones godas. Procopio habla de una migración goda finales de los años 20 o 530 hacia Hispania. Es decir, que no fue un chasquido de dedos. No es que se produjera la batalla y vinieran todos corriendo a Hispania. Naturalmente la batalla aceleró la migración, pero esa migración ya había empezado antes y va a ir concluyendo después. Y ya damos paso al reino godo o visigodo de Hispania, a veces conocido de Toletum, de Toledo, porque, como si quieres ahora hablamos brevemente, terminará estando, no desde el principio, pero terminará estando su capital en la ciudad de Toledo hasta, bueno, el final del reino visigodo, comienzos del siglo VIII. Precisamente, como nos queda poco tiempo en esta Mm, entrevista, quería preguntarte, ¿no? Ir hacia el final y preguntarte precisamente acerca de cómo vivieron los godos, los visigodos, esa llegada de los musulmanes a la península, ¿no? Y todo este episodio con el rey Rodrigo, Tariq ibn Ziyad, etcétera. Ese Bueno, momento, ¿no? En el 711 y demás. muchas veces solemos pensar que, como conocemos el final de la película, esto nos pasa mucho en historia. Vuelvo a reivindicar mi papel como profesor de historia de Roma. Si la historia de Roma, por ejemplo, cuando estás dando una conferencia o explicando a los alumnos en clase la República y sabes cómo acaba la República Romana, claro, y lo que va a tener que ver Sila y lo que va a tener que ver Licinio Craso en todo eso, etcétera, etcétera, Pompeyo, César y por supuesto Octavio, ¿verdad? Eh, claro, como sabes cómo acaba, puedes tener el problema de tender a valorar ese proceso histórico desde un punto de vista pesimista, catastrofista. A esa idea me gustaría llamar la atención a tu audiencia, ¿no? Que en historia tenemos que tener, y aquí hablo no como novelista, sino como profe de universidad y como científico, tenemos que tener cuidado con esto. Mira, hablaba yo de esto en mi último libro académico, y no hago publicidad porque es un libro que además es carísimo y que es un ensayo en la Universidad de Pensilvania. Es un libro para el mercado estadounidense que me encargaron en la Universidad de Pensilvania, ¿verdad? Y en los Estados Unidos. Y yo en ese libro, que es sobre el reino visigodo, intento explicar un poco esto. Es decir, el reino visigodo funcionó de tal manera durante 2 siglos y pico que no es poco tiempo. Claro, si me lo comparas con el mundo romano y me computas el mundo romano, entre comillas, desde Rómulo, con comillas, por supuesto, hasta el otro Rómulo, ¿no? Evidentemente es una comparación que no ha lugar, ¿no? Pero si lo pensamos en términos de estricta calma académica, son 2 siglos y pico de reino visigodo en Hispania. Por lo tanto, ese reino funcionó. ¿Tuvo problemas? Claro que sí. Tuvo, como los medicamentos, ¿no? Cuando sacamos el papelito de la caja y vemos las contraindicaciones. Bueno, ¿tuvo contraindicaciones? Bueno, de todo tipo, de todo tipo. Empezando por ese morbus gozorum, ese morbo de los godos, esa enfermedad de los godos de la que tanto se reían al otro lado de los Pirineos, ¿no? Los reinos merovingios, Fredegario, el cronista Fredegario, o
o Gregorio de Tours, ¿no? Que decía que era una detestabilis consuetud, una costumbre detestable, esa de los godos de matarse entre ellos. Bueno, es decir, que sí que es un reino que tuvo problemas, pero generó unas estructuras fiscales, militares, administrativas, legislativas, ideológicas, lo suficientemente importante para funcionar durante 2 siglos y pico. Sobre todo después de su pacto con las aristocracias de tradición romana, en su expresión, ¿cómo decirlo?, con su cara y ojos institucional, que era la Iglesia Católica de tradición romana. A partir de Recaredo, ese pacto, digamos que le da al reino godo pues toda una dosis de ideología de la que hasta entonces había carecido, ¿no? Y se va a impulsar enormemente toda su labor legislativa, conciliar, etcétera, ¿no? Que ya existía antes, pero que ahora se va a impulsar mucho más. ¿Por qué explico todo esto? Bueno, en primer lugar, para que tu audiencia sepa un poco a grandes rasgos que ese reino tuvo esos anclajes en la Hispania romana, porque el reino godo se asienta en lo que había sido la Hispania romana, con todas sus estructuras, empezando por la lengua, por la religión, por las estructuras sociales de poder, los grandes propietarios, los domini, que son los que tienen la sartén por el mango de las relaciones de poder económicas, sociales, y los godos son una minoría. Estas fíbulas que veis en mi camiseta son probablemente a veces incluso modas que no tienen por qué tener una atribución étnica, por más que las atribuyamos a los godos en las necrópolis, ¿no? ¿Os dais cuenta? Es decir, que es un mecanismo muy complejo. ¿Por qué cuento todo esto? Porque así creo que he conseguido que tu audiencia, nuestros amigos de historia, no piensen que lo que sucede después es algo que era esperable. O que era una lógica histórica, o que no. Lo que pasa es que estas contradicciones internas, bueno, pues están en la base de que efectivamente, ante una presencia militar alóctona, como es la de los musulmanes en 711, fundamentalmente árabes y bereberes, ¿verdad? Pues, bueno, tuvieran ahí, bueno, la disolución del reino, ¿no? Dicho esto, con independencia de la cuestión militar, que en el estado actual de los conocimientos, además hay un debate sobre si es correcto hablar de batalla de Guadalete o, bueno, llevarlo a otro sitio cercano, que a mí me parece una cuestión, sinceramente, yo como estudioso de la época, y esto que voy a decir os va a parecer una aberración, sí, me parece interesante, pero me parece una cuestión menor. Es decir, a mí no me ayuda a entender mejor el final del mundo godo o del reino godo que la batalla esté unas millas más aquí, unas millas más allá. Lo que me interesa es conocer las estructuras históricas, ideológicas, culturales. Y lo que se produjo, Óscar, y toda tu audiencia, es que, digamos que la visión que se construyó después sobre esa derrota es una visión sobre la base de la ideología cristiana, naturalmente, de los reinos de la Hispania cristiana. Y claro, esta visión plantea una cuestión dicotómica, plantea una cuestión en términos de buenos y malos y una cuestión sobre la idea de la recuperación de lo que se proponía, y voy a utilizar ahora un término también de la República Romana, de la historiografía. Hay un libro precioso, vosotros que también sois apasionados de Roma, igual que yo, de Claude Moati, sobre la razón de Rome, que es un libro precioso sobre cómo en la historia, por ejemplo, de la analística romana republicana, la idea del exemplum es la idea que se utiliza para construir la historia, el exemplum, el ejemplo bueno y el ejemplo malo. Pues esto es algo parecido. Si esos clichés de la historiografía romana, pasados por el tamiz del cristianismo, se utilizan para proponer una supuesta recuperación de algo que se proponía como un exemplum de la unidad de toda Hispania desde el punto de vista político, militar y religioso. Y claro, esto fue muy útil a los sistemas políticos posteriores, a los reinos cristianos medievales, pero también pensad, por ejemplo, en los Austrias. Pensad en Felipe II, ¿verdad? Que había encargado a Ambrosio de Morales y a otros tantos la búsqueda de lo que el rey llamaba los libros godos, eran los códices posteriores de los monasterios medievales que habían copiado textos de época visigoda y estaba empeñado en llevarlos al Escorial, a la biblioteca del Escorial, ¿no? O, por ejemplo, pensad en los Borbones en el siglo XVIII, cuando se diseñe
el Palacio Real, que todos podéis ver hoy, y pasear por la Plaza de Oriente y ver las esculturas de los reyes godos. Sí, precisamente porque se buscaba retrotraer a ese semplum la legitimidad que igual se buscaba de otra manera, ¿no? Y bueno, eso, en esencia, por no extendernos mucho más, como yo lo veo, ¿no? Mm. Sí, y yo creo que tienes mucha razón, porque con esta visión equivocada, ¿no? Con el que muchas veces vemos la historia. De hecho, precisamente, hablaba la semana pasada con José Soto Chica acerca de que, oye, que el Imperio Romano de Occidente cayera, ¿no? En el 476, por poner una fecha, no significa que viniera de una época súper mega decadente en la que todo era crisis Claro, y por eso cayó, ¿no? Porque decía José Soto que hasta el 429 que cae la provincia de África, ¿no? Que cae África, pues Roma era la mayor potencia del planeta y que, vamos, que era lo más potente que podía haber y que, de hecho, incluso con Roma caída, fue capaz de vencer a Atila, fue capaz de vencer a los hunos. Entonces, pues bueno, tan decadente no eh, sería. sí, Entonces, bueno, en seguramente... caso concreto, en el caso Mm, concreto del siglo V, que te digo que yo dediqué un libro a esto en Marcial Pons, en la mm, editorial Marcial Pons, en el siglo V, efectivamente, yo estoy de acuerdo con José Soto, sí, el 429 es una fecha importante por la cuestión del asentamiento vándalo en África, que además va a cercenar los circuitos tributarios hacia Italia, eso es muy importante, pero es que a principios del siglo V se va a perder Britania y luego mm, hay una escalada, hay una aceleración clarísima ya a mediados del siglo V se va perdiendo, por ejemplo, toda la zona del norte de la Galia, etcétera. mm, De tal manera que en el caso del imperio sí podemos seguir por las fuentes, con cierto detalle, como en los años, a principios de los 70, hacia 472, por ejemplo, que también se pierde la Tarraconensis, precisamente a manos de las tropas de Eurico, el reino godo del sur de las Galias, se hace con el control de la Tarraconensis. En esas fechas prácticamente solo se controla Italia, algún pequeño lugar del sur de la Galia. Fíjate que incluso el nórico, la Vita Severini, ¿no? Nos habla estas pérdidas de las guarniciones, ¿no? Que como no llegaba el stipendium, la paga, pero son fechas súper tardías. Cuando las tropas acantonadas se marchan porque ya no reciben, pero estamos hablando de fechas súper tardías. Es decir, que en ese caso estoy de acuerdo. Y bueno, verdaderamente el reino godo, claro, podemos caer en ese error de una lectura presentista o de una lectura teleológica, ¿no? De verlo siempre con esa clave catastrofista que no nos va a ayudar a entender absolutamente nada. mm. Bueno, pues con esa visión nos quedamos. Evidentemente, nos habría gustado abordar muchísimos más temas porque los visigodos dan para muchísimo, o los godos dan para mucho de lo que hablar, pero nos quedamos con tu novela, nos quedamos con El Rey de los Godos, que dentro de poco sale y lo podrán comprar En en todas las octubre, librerías. En efecto, en octubre lo podrán comprar en todas las librerías físicas y online. Y por supuesto, siempre cabe la posibilidad de grabar otro programa en el que nos metamos ah, a hablar sobre todo lo que no hemos hablado en este. cuando quieras, porque además, fíjate, es curioso, hemos hablado de todo menos de la novela, con lo cual es estupendo porque cuando queráis, pues podemos hablar de los personajes que pululan por Rey de los Godos, varios de los cuales son históricos, ¿no? En el fondo es una época apasionante de nuestra historia, tanto desde el punto de vista científico y académico como desde el punto de vista literario. En mi caso particular, como comprenderás, no es fácil convivir con mi faceta como profesor de universidad y mis ensayos, esa actitud crítica y científica con la actitud, digamos, de creación literaria, pero bueno, siempre y cuando las dos cosas estén diferenciadas, pues no hay problema. Y es una manera de llegar a miles de personas de las que de otra manera el mundo académico tenemos un poco más complicado llegar, ¿no?
Mm. Sí, así que nada. Te agradezco mucho la entrevista y, y bueno, estoy a vuestra disposición para cuando queráis y un saludo muy cordial a tu audiencia, tanto a la audiencia de YouTube, que es la que ha podido ver la cubierta de la novela, que no es porque yo esté interesado, que sí que lo estoy porque soy el autor, pero estoy encantado con el diseño que ha hecho la editorial Edasa. Estoy encantado Ujú. porque es una cubierta preciosa, pero un saludo muy cordial a tu audiencia de YouTube, decía, y a toda tu audiencia en audio en todas las plataformas que has mencionado. Mm. Y nada, pues simplemente decirte que muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por haber estado aquí y por haber ayudado a desmontar muchas de las ideas preconcebidas que teníamos sobre los visigodos y que gracias a programas como este, pues se van desmontando muy poco a poco. Así que muchas gracias por todo. Gracias a vosotros. Hasta pronto.